En este tutorial te voy a explicar cómo se realiza la graficación de ecuaciones lineales que contienen dos variables o dos incógnitas. Esto en el campo del álgebra también se conoce como la gráfica de la función lineal. Y específicamente voy a presentarte ejemplos de ecuaciones que tienen esta estructura, y igual a mx más b. Entonces vamos con estos ejemplos para que comprendas cómo realizar esta graficación. Empecemos con este primer ejercicio. Tengo esta expresión, y igual a 4x más 2. Esto es una ecuación porque fíjate que se trata de una igualdad en donde tengo la presencia de letras que vienen a ser incógnitas o variables. Entonces esto en matemática lo conocemos como una ecuación. Es una ecuación lineal o de primer grado, porque tanto la letra X como la letra Y tienen exponente 1. Siempre que las letras tengan exponente 1, las variables o las incógnitas tengan exponente 1, se trata de ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Nuevamente, toma en cuenta la estructura de las ecuaciones con las que voy a trabajar. En un lado de la ecuación va a estar siempre solo la letra Y, mientras que en el otro lado de la ecuación vamos a tener un término con la letra X y el otro término que se lo conoce como el término independiente, porque no está asociado a ninguna de las letras. Bien, para hacer entonces la graficación de este tipo de ecuaciones, te voy a presentar un primer método que consiste en lo siguiente. Voy a empezar a generar una tabla de valores. Para ello pongo aquí X, pongo aquí la letra Y y entonces, repito, voy a generar una tabla. Esta tabla de valores tú lo puedes hacer ya sea en forma vertical, como lo estoy haciendo yo, pero también lo puedes hacer en forma horizontal. No hay ningún problema, como tú te acomodes mejor. Entonces, fíjate aquí el detalle. Como tengo despejada la letra Y, lo que a mí me conviene es asignar valores a la letra X. Porque fíjate, si yo a esta letra X le asigno un valor numérico, puedo resolver esta operación que se volvería una operación numérica, una operación aritmética, y entonces encontraría un valor para la letra Y. Entonces, en este caso, repito, vamos a asignar valores a la letra X. Los valores los asignas tú en forma aleatoria, los valores que tú quieras. De preferencia se trabaja con valores que son enteros, enteros negativos, enteros positivos, también el cero desde luego. No se recomienda mucho trabajar con decimales, con fracciones, a menos que sea realmente necesario. Entonces, yo voy a trabajar con tres valores, un valor negativo, un valor positivo y el 0. Así, por ejemplo, a X yo le voy a asignar el valor de menos 2, le voy a asignar el valor de 0 y le voy a asignar el valor de 1. Esos son los valores que yo he decidido asignar a la letra X. Eso repito, tú lo tienes que definir, a menos que en un ejercicio ya te impongan estos valores, pero generalmente uno es el que decide qué valores le da a la letra X. Entonces, una vez que hemos asignado el valor a X, vamos a encontrar su respectivo valor para Y. ¿Qué significa esto? Mira, en un primer momento yo le he dado el valor de menos 2 a la letra X. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir, es reemplazar en la ecuación la letra X, voy a sustituirla por el valor que yo he decidido darle. Entonces, obviamente tengo que entender bien la expresión algebraica. 4x significa 4 por x. Hay una multiplicación. Por lo tanto, mira, tengo lo siguiente, que y es igual a 4 por x, es decir, 4 por menos 2, porque ese es el valor que yo le he dado a x, y esto más 2. Y ahora resuelvo esta operación aritmética, recordando desde luego la jerarquía de operaciones. Aquí 4 por menos 2, eso es igual a menos 8, y esto más 2. Finalmente, resolviendo esta operación, menos 8 más 2 es igual a menos 6. Este valor de menos 6 lo pongo aquí en la tabla, pero junto al valor de menos 2, porque recuerda que este resultado se ha obtenido bajo una condición, y que fue esta. Cuando X vale menos 2, entonces Y vale menos 6. Aquí pongo entonces el respectivo valor para Y de acuerdo a este valor que le di a X. Perfecto. Este proceso lo repito con los otros valores. El segundo caso, entonces, cuando X es igual a 0. Recuerda que son valores que yo decidí utilizar.
como tú puedes poner cualquier otro número. Entonces, repito el proceso. Tendría que y es igual a ¿qué? Siempre me baso en la ecuación con la que estoy trabajando. 4x más 2. Esto no cambia. Entonces tendré aquí 4 por x, es decir, 4 por 0, porque ahora x vale 0, y esto más 2. Y resuelvo esta operación aritmética. Y es igual a ¿qué? 4 por 0 es igual a 0, y esto más 2. Por lo tanto, y ¿a qué es igual? 0 más 2, eso es igual a 2. Entonces, ese valor de 2 lo pongo aquí en la tabla junto al valor de 0. Recuerda que hay una correspondencia. El valor de 2 para y se lo obtiene bajo una condición, y la condición es esta. Cuando x vale 0, solamente con esta condición obtengo este resultado. Y el último caso, cuando x vale 1, entonces lo pongo aquí. Cuando x es igual a 1, voy a encontrar su respectivo valor para y. Nuevamente, parto de la ecuación. ¿Y a qué es igual? A 4x más 2. Por lo tanto, hago el reemplazo. 4x, es decir, 4 por x. En este caso, x vale 1. Entonces, 4 por 1 más 2. Resuelvo esa operación aritmética. 4 por 1 es igual a 4 y esto más 2. Y por lo tanto, ¿y a qué es igual? 4 más 2, 6. Ese resultado que acabo de obtener lo pongo aquí en mi tablita, recordando entonces que el resultado de 6 se lo obtiene bajo esta condición, cuando x es igual a 1. Perfecto, ya tengo entonces mi tabla de valores. Es importante tomar en cuenta que estos cálculos que acabo de mostrarte aquí no es obligatorio que tú los tengas que escribir. Puedes hacer todo esto en forma mental cuando la operación es bastante sencilla. Tú puedes ver que la ecuación maneja números pues que son fáciles de hacer cálculos mentales. Tenemos simplemente una multiplicación y una suma. Depende de los valores que tú tengas que trabajar. Pero repito, no es obligatorio que escribas esto. Yo lo he hecho aquí para que entiendas el proceso, pero ya en la práctica se puede hacer todo esto en forma mental. Lo importante es llegar a tener esta tabla. Bien, entonces por esto voy a borrar todo lo que he hecho aquí. Y entonces, ¿para qué me sirve esta tabla? Eso es lo importante. ¿Para qué hemos hecho todo este proceso? Al momento que ya tengo esta tabla de valores, yo tengo un par de números. Por ejemplo, el menos 2 se corresponde con el menos 6. El 0 se corresponde con el 2 y el 1 se corresponde con el 6. Es decir, que tengo aquí pares ordenados. Y los pares ordenados se pueden representar en un plano cartesiano. Y recuerda que un punto que lo ubicamos en un plano cartesiano, sus coordenadas siempre tienen esta condición. La primera coordenada corresponde a x. Y la segunda coordenada corresponde a y. Por eso inclusive yo armo la tabla de esta forma, vertical, para ver entonces este par ordenado. Tengo un valor para x y un valor para y. Entonces, yo le voy a dar nombres a los puntos que van a tener como coordenadas estos valores. Es decir, un punto A, el nombre que tú quieras darle, eso no hay ningún problema. Yo he escogido aquí por orden alfabético. El punto A va a tener como coordenadas los valores menos 2 para x y menos 6 para y. Ese es un punto que lo puedo ubicar en un plano cartesiano. Tengo un segundo punto que le voy a llamar el punto B, que tiene como coordenadas los siguientes valores: 0 para x y 2 para y. Y tengo un tercer punto que lo voy a llamar un punto C, cuyas coordenadas son las siguientes: 1 para x y 6 para y. Para esto entonces es lo que he armado esta tabla, porque los valores que obtengo aquí se convierten en coordenadas de puntos que se pueden representar en el plano cartesiano, y eso es justamente lo que voy a hacer a continuación. El siguiente paso entonces es graficar un plano cartesiano. Recuerda los principios básicos para graficar un plano cartesiano, pues debes trazar una recta horizontal y una recta vertical. La recta horizontal es el eje horizontal, eje X, o también llamado eje de las abscisas. Los valores positivos van hacia la derecha y los valores negativos van hacia la izquierda. En el eje vertical también es el eje Y, o también llamado eje de las
ordenadas en donde los valores positivos van hacia arriba y los valores negativos van hacia abajo. Esto obviamente en relación al punto de intersección de estas dos rectas, y la condición de un plano cartesiano es que las dos rectas tienen que ser perpendiculares entre sí. Otro punto importante a tomar en cuenta es con respecto a la escala que tú utilices. No necesariamente necesitas tener siempre la misma escala para el eje X y para el eje Y. De hecho, fíjate que en este ejemplo no estoy utilizando yo la misma escala. En el eje X, por ejemplo, de acuerdo a la cuadrícula que tengo en la pizarra, yo he decidido tomar cada 2 cuadrados de separación para marcar la unidad. Por eso marco aquí 1, después de 2 cuadraditos marco el 2 y después de 2 cuadraditos marco el 3. Pero con esa escala tengo también que trabajar la parte negativa del eje X. Eso ya no lo puedo cambiar. Por eso aquí ubico el -1, después de 2 cuadraditos ubico el -2. Mientras que en el eje Y estoy utilizando otra escala. Ya no utilizo 2 cuadrados para hacer una separación, sino que utilizo cada cuadradito para marcar la unidad. Por eso aquí tengo 1, después de un cuadradito tengo el número 2, después de otro cuadrado de separación va el 3 y así sucesivamente. Pero con esta misma escala también trabajo la parte negativa. Eso es importante, ¿sí? Si tú trabajas una escala en el eje X positivo, la misma escala tiene que ser para el eje X negativo. Y lo mismo para el eje Y, la misma escala es para todo el eje. Pero puedes cambiar escala entre el eje X y el eje Y. Todo depende de los valores que necesites ubicar en ese plano cartesiano. Entonces, no es obligatorio que siempre tengas la misma escala en ambos ejes. Bien, toma en cuenta estos detalles. El siguiente punto entonces es ubicar cada uno de estos puntos en el plano cartesiano, porque recuerda que tengo las coordenadas de estos puntos. Y recuerda este principio: en el plano cartesiano la primera coordenada siempre corresponde a X y la segunda coordenada siempre corresponde a Y. Entonces, si quiero ubicar el punto A de coordenadas -2 con -6, yo lo hago de la siguiente forma. -2 significa que desde el origen, es decir, desde el punto de coordenadas 0, 0, tengo que moverme 2 puestos hacia la izquierda. Entonces me ubicaría momentáneamente en esta posición. Y desde allí tengo que medir 6 unidades negativas, es decir, hacia abajo. Con la ayuda de la cuadrícula, entonces voy bajando hasta llegar a la posición del valor de -6. Y fíjate, aquí entonces tengo ubicado un punto. Y este punto entonces corresponde al punto A de coordenadas -2 en X, -6 en Y. Voy al segundo punto, el punto B. Yo le he puesto ese nombre. Tú puedes poner el nombre que tú quieras a ese punto, o tampoco es obligatorio que pongas un nombre. Simplemente ubicas los valores. Entonces, el punto B, coordenadas 0, o punto y coma 2. A ver, ¿qué significa esto? 0 quiere decir que desde el origen no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Estoy ubicado momentáneamente en el punto de cruce de los ejes. Y a partir de allí tengo que moverme 2 puestos hacia arriba, porque este 2 es positivo. Entonces, si me muevo 2 posiciones hacia arriba, estaría aquí. Aquí dibujo un puntito y este es el punto B de coordenadas 0 en X, punto y coma 2 en Y. Y tengo entonces el tercer punto, que yo le llamé el punto C, de coordenadas 1, punto y coma 6. Entonces, yo lo hago de la siguiente forma. Empiezo con el valor de 1, significa que desde el origen me muevo un puesto hacia la derecha, me ubico momentáneamente aquí, y a partir de aquí tengo que moverme 6 unidades hacia arriba. Entonces, nuevamente con la ayuda de la cuadrícula, tengo que contar 6 unidades. Aquí tendría 6, que justamente me ayuda aquí los valores en el eje Y, y por lo tanto aquí tengo ubicado el punto C de coordenadas 1 en X, punto y coma 6 en Y. Una vez que tengo ubicados estos puntos en el plano cartesiano, debes darte cuenta de lo siguiente. Yo voy a trazar, o voy a unir, más bien dicho, estos puntos a través de una sola línea que te muestro a continuación. Puedes darte cuenta que hay una línea recta que atraviesa los
3 puntos que hemos ubicado en el plano cartesiano. Y esta recta es la representación gráfica de esta ecuación, y igual a 4x más 2. Esto lo voy a poner aquí. Entonces, esta línea recta representa gráficamente la ecuación y igual a 4x más 2. Y ahí entonces hemos logrado el objetivo que nos propusimos, el de graficar una ecuación lineal o una ecuación de primer grado que tiene dos variables. Repito, esto también se conoce como la gráfica de la función lineal. Algunas cositas importantes a tomar en cuenta. Fíjate que entonces la recta que trazamos tiene que ser una recta continua, como si fuera un solo trazo. Todos los puntos que tú ubiques o que obtengas de esta tabla, todos los puntos tienen que estar sobre una sola línea recta. No puedes esperar, por ejemplo, a tener una recta de este tipo y después cambiar, por decirlo así, como la inclinación o la orientación de la recta para que todos los puntos que ubiques en el plano cartesiano estén contenidos. Aquí ya tendríamos como dos rectas, entonces algo significa que está mal hecho. Puede haber un error en el cálculo de los valores, puede haber un error en la ubicación de los puntos en el plano cartesiano. Son elementos que te permiten ver si tu proceso está bien o está mal. Si todos los puntos son atravesados por una sola línea recta con un solo trazo, entonces el proceso es correcto. Si algún punto quedara fuera de esta recta, significa que hay un error. Y por eso podemos concluir realmente que para trazar una recta, tú necesitas mínimo 2 puntos. Con 2 puntos ya puedes trazar una línea recta, pero la sugerencia es que tengas al menos 3 valores, porque con eso puedes asegurar que tu gráfico es correcto. Si quieres trabajar con más de 3 valores, pues no hay ningún inconveniente, el trabajo será un poco mayor, pero con 3 puntos tú vas a estar completamente seguro de que tu gráfica es la correcta. Veamos este segundo ejemplo. Tengo la ecuación y igual a menos 2/3 x menos 4. Recuerda nuevamente la estructura de las ecuaciones con las que estamos trabajando. En un lado de la ecuación debe estar solita la letra y. En el otro lado de la ecuación tendremos un término que tiene la letra x y un término que no tiene letra, que se conoce como el término independiente. Bueno, bajo estas condiciones, cuando trabajo con este tipo de ecuaciones que tienen esta estructura, entonces vamos a armar una tabla de valores. Yo lo hago de esta forma. Repito, no es la única alternativa. Yo lo hago una forma vertical. También se puede armar la tabla de valores en forma horizontal. No hay ningún inconveniente. Entonces, armo esta tablita y recuerda, a ver, en este proceso, el siguiente paso es asignar valores a X. Darle valores a X. Y estos valores los tienes que dar tú. Repito, a menos que en un ejercicio ya te impongan los valores. Pero si no, tú tienes que asignar los valores a X. Normalmente yo trabajo con un valor negativo, el 0 y un valor positivo. Pero repito, no es obligatorio. Pero aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Fíjate que el coeficiente de esta X es esta fracción, menos 2/3. Esto implica que debo trabajar con los valores de X más apropiados posibles. ¿En qué sentido? Que yo si pongo cualquier valor para X, tengo que multiplicar por una fracción y eso me puede generar valores decimales, que si no tengo una calculadora me pueden complicar el cálculo, recordando que después tengo que pasar esto al plano cartesiano y trabajar con decimales siempre conlleva pues un poquito más de detalle. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Fíjate aquí este detalle entonces. Me fijo en el denominador, ¿verdad? Aquí tengo el denominador 3. Como aquí tengo menos 2/3 por X, se trata de una multiplicación, lo que me conviene es darle a X valores que sean múltiplos de 3, porque de esa manera siempre se va a simplificar el 3. Y con eso evitaría el trabajar con decimales. Esa es mi sugerencia, pero tú tienes toda la libertad de escoger los valores que tú quieras. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el valor de menos 3 para X, después voy a tomar el valor de 0 y, por ejemplo, después voy a tomar el valor de 6. Estos son los 3 valores con los que yo he decidido trabajar. Entonces, voy a hacer aquí por escrito todo el proceso. Recuerda que lo que viene a continuación lo puedes hacer tranquilamente en forma mental si tienes esa habilidad, si tienes esa facilidad. Y si no, escríbelo. Entonces, empiezo con la primera condición. X es igual a menos 3. Pongo aquí.
X es igual a menos 3. ¿Y qué hago después con esto? Simplemente reemplazo, sustituyo la X que veo aquí por el valor que yo le he asignado y hago el respectivo cálculo. Entonces tendré aquí que Y es igual a menos 2/3 por, yo ocupo el paréntesis, X le he asignado el valor de menos 3 y esto menos 4. Entonces, ¿qué pasa al hacer esto? Mira, tengo que Y es igual. Resuelvo aquí primero la multiplicación, ¿verdad? Por ley de signos, menos por menos da más. Pero mira lo que sucede aquí. Este 3 con este 3 se simplifica. Ya no voy a tener problema de denominadores. Entonces tendría menos por menos da más. Me queda simplemente el 2 y esto menos 4. Y si resuelve la operación 2 menos 4, esto es igual a menos 2. Y este valor de menos 2 lo pongo acá en la tabla. Recordando entonces que este resultado se lo obtiene bajo esta condición. Cuando X vale menos 3, ya tengo aquí una pareja. Si X vale menos 3, entonces Y vale menos 2. Voy entonces con el segundo cálculo. Cuando X es igual a 0. Normalmente me gusta poner ese valor porque siempre facilita el cálculo en la mayoría de los casos. Entonces, mira, tengo que Y es igual a ¿qué? Utilizo la ecuación dada en el ejercicio y sustituyo la X por el valor que yo le he dado. Entonces tendré aquí menos 2/3 por X, es decir, por 0, y esto menos 4. Resuelvo la operación, ¿y a qué va a ser igual? Menos 2/3 por 0, eso es igual a 0. Y esto menos 4, por lo tanto, Y es igual a ¿qué? 0 menos 4, eso es igual a menos 4. Y mira, ese valor entonces lo coloco aquí en la tabla, junto al valor de 0. Porque recuerda, este valor se obtuvo bajo esta condición, cuando X vale 0. Entonces, en conclusión, cuando X vale 0, Y vale menos 4. Y el último cálculo, cuando X vale 6. Voy a hacerlo por aquí abajito. X es igual a 6. Entonces, regreso como siempre a mi ecuación. Hago el reemplazo o la sustitución. Y es igual a menos 2/3 por X. Es decir, menos 2/3 por 6. Yo ocupo el paréntesis para indicar multiplicación. Y esto menos 4. Entonces, tendría lo siguiente. ¿Y a qué va a ser igual? Mira, aquí puedo simplificar. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Entonces, por ley de signos, menos por más es menos. 2 por 2 es 4. Y esto menos 4. Entonces me queda menos 4 menos 4. Entonces Y es igual a menos 8. Entonces coloco aquí el valor de menos 8. Recuerda, este resultado se lo obtiene bajo esta condición cuando X es igual a 6. Una vez hecho todo este proceso, lo que concluyo es que tengo 3 pares ordenados que los puedo ubicar en el plano cartesiano. Yo le voy a poner asimismo unos nombres a estos puntos. Esto no es obligatorio. Puedo llamar un punto A de coordenadas. Menos 3 en X y menos 2 en Y. Tendré un punto B de coordenadas 0 en X, menos 4 en Y. Y tendría un punto C de coordenadas 6 en X, menos 8 en Y. Recuerda siempre que cualquier punto que tú vayas a graficar en el plano cartesiano, siempre la primera coordenada es en X y la segunda coordenada es en Y. Por esa razón es lo que yo trabajo preferiblemente con una tabla en forma vertical y no horizontal. Bueno, entonces con esta información el siguiente paso es ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Procedo a graficar el plano cartesiano. En este caso he utilizado la misma escala tanto para el eje X como para el eje Y. Por ejemplo, en la cuadrícula que tengo en mi pizarra, cada cuadradito representa una unidad de separación. Y eso lo he ocupado, repito, tanto para el eje X como para el eje Y. Recuerda que esto no es obligatorio, tú puedes manejar las escalas de acuerdo a lo que más te convenga. Lo que sí, debes utilizar una misma escala para el eje X y una misma escala para el eje Y. Eso sí es válido. No puedes cambiar, por ejemplo, una escala para X
positivo y otra escala para el x negativo. Eso no es correcto. Bueno, voy a ubicar entonces estos puntos en el plano cartesiano. Punto A, coordenadas -3, punto y coma, -2. Entonces yo lo hago de esta forma. Siempre parto desde el origen del punto de coordenadas 0, 0. Entonces, -3 significa que del origen me muevo 3 unidades hacia la izquierda. Me ubico momentáneamente en esta posición. Y de allí entonces tengo que moverme 2 unidades hacia abajo. Entonces, con la ayuda de la cuadrícula, bajo 2 unidades. Tengo esto como referencia. Y aquí entonces tengo ubicado el punto. Este es el punto A de coordenadas -3, punto y coma, -2. Voy con el segundo punto. Yo le he llamado un punto B. No importa si no le pones nombre o le pones cualquier otro nombre. Tiene coordenadas 0, punto y coma, -4. Entonces, ¿qué significa? Parto del origen. Como la coordenada en X es 0, significa que no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Estoy justamente en el centro, en el punto de intersección de los ejes. Y desde allí tengo que moverme 4 puestos hacia abajo. Entonces simplemente cuento 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y aquí entonces en esta posición tengo ubicado el punto B de coordenadas entonces 0, punto y coma, -4. Perfecto. Y tengo un tercer punto, el punto C de coordenadas 6, punto y coma, -8. ¿Qué significa esto? Que desde el origen, entonces tengo que moverme 6 unidades hacia la derecha, cuento simplemente 6 unidades, estoy ubicado en esa posición momentáneamente y desde allí tengo que bajar 8 unidades. Desde aquí entonces con la ayuda de la cuadrícula voy bajando 8 unidades, ahí me voy apoyando entonces con la cuadrícula y aquí entonces observo que llego al valor de -8 en el eje y por lo tanto en este punto tengo la ubicación del punto que le llamé C de coordenadas 6, punto y coma, -8. Y lo que tengo que verificar a continuación es que haya una sola recta con un solo trazo que atraviese estos 3 puntos. Puedes darte cuenta que la recta que acabo de graficar en este momento atraviesa los 3 puntos que se obtuvieron a través de la tabla y por lo tanto esta línea recta representa gráficamente la ecuación, que la voy a escribir aquí, y es igual a -2 tercios x -4. Esta ecuación lineal, esta ecuación de primer grado que tiene estas dos incógnitas, tiene una representación gráfica en el plano cartesiano y es justamente esta línea recta. Esa es su representación gráfica. Un detalle importante que no lo mencioné en el anterior ejercicio es que al tratarse de una línea recta, esta es infinita, esta se prolonga en forma indefinida, por eso se ponen estas flechas hacia los extremos. No es un segmento de recta, no es que tiene un inicio y tiene un final, de acuerdo a los valores que hemos nosotros trabajado en la tabla. Recuerda que estos son solamente 3 valores de una serie de valores infinitos, porque esta recta contiene infinitos puntos. Ese es un principio de geometría. Entonces, estas flechas simplemente lo que nos indican es que la recta se prolonga en forma indefinida. Y recuerda entonces que esta ecuación tiene su representación gráfica en esta línea recta. Analicemos este tercer ejemplo. Tengo la ecuación y igual a 4x. Fíjate entonces en el detalle de esta ecuación. En un lado de esta tengo entonces la letra y, pero en el otro lado solamente tengo un término que tiene la letra x. Ya no tengo el término independiente, es decir, el término que no está asociado a ninguna de las letras. A pesar de no haber este término, vamos a darnos cuenta de que este también es un ejemplo de una ecuación lineal, de lo que en matemática también se conoce como la función lineal. Entonces, empiezo el proceso como lo he hecho antes, armando una tabla de valores. Pongo aquí X, pongo aquí y armo mi tabla. En este caso yo lo hago en forma vertical. Recuerda que lo puedes hacer también en forma horizontal, como tú prefieras. Pero tenemos que armar entonces esta tablita de valores.
Empiezo entonces asignando valores a X. Recuerda que en nuestra estructura siempre va a estar despejada la letra Y. Voy a escribir aquí la expresión que nos servía de guía. Tenía esto, ¿verdad? Y igual a mx más b, solo que ahora este término no existe. Pero siempre va a estar despejada la letra Y. Por eso entonces yo tengo que asignar valores a X. Bien, los valores con los que yo voy a trabajar son los siguientes. Por ejemplo, voy a dar el valor de menos 2 a X, después le voy a dar el valor de 0 y después le voy a dar el valor de 1. Esos son los tres valores con los que yo voy a trabajar. Repito, esa es la forma en la que yo trabajo. Normalmente escojo yo un valor negativo, un positivo y el 0. Entonces, en este caso voy a hacer el cálculo en forma mental. Ya no voy a escribir el proceso porque es un proceso bastante sencillo. Mira, la ecuación me indica que Y es igual a 4X, es decir, 4 por X. Lo único que tengo que hacer es sustituir la X por cada uno de estos valores. ¿Qué pasa cuando X vale menos 2? Tendría aquí 4 por menos 2, lo cual es igual a menos 8. Entonces pongo aquí el resultado, menos 8. Lo que significa entonces que cuando X vale menos 2, Y vale menos 8. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Si reemplazo aquí el 0 tendría 4 por 0, eso es igual a 0. Entonces pongo aquí el 0 y tengo esta pareja 0 con 0. ¿Y qué pasa si X vale 1? Reemplazando aquí tendría 4 por 1, lo cual es igual a 4. Mira, ya tengo entonces tres parejas de números que los asocio con puntos que los puedo ubicar en el plano cartesiano. Y yo les doy entonces un nombre, no es obligatorio este proceso, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. Entonces tengo un punto A cuyas coordenadas son menos 2 para X, menos 8 para Y. Tendría un punto B de coordenadas 0 en X, 0 en Y. Y tengo un punto C de coordenadas 1 en X, 4 en Y. Estos tres puntos entonces los voy ahora a graficar en el plano cartesiano. Para este plano cartesiano he escogido una escala para el eje X y otra escala para el eje Y. Todo esto depende de los valores que yo necesito representar. Por ejemplo, en el eje X he utilizado cada 2 cuadrados para marcar una unidad. Esa escala la mantengo tanto para los valores positivos de X como para los valores negativos de X. Mientras que para el eje Y utilicé otra escala. Aquí cada cuadrado significa una unidad de separación. Entonces, esa escala la mantengo tanto para los valores positivos en Y como para los valores negativos. Recuerda que eso es válido. Tú puedes manejar las escalas a conveniencia. Lo que no puedes hacer es dentro de un mismo eje, por ejemplo en el eje X, ocupar una escala para los valores positivos y otra para los valores negativos. Eso sería incorrecto. Bien, entonces empiezo a ubicar estos puntos. Voy con el punto A, coordenadas menos 2, punto y coma, menos 8. ¿Qué significa esto? Que partiendo desde el origen, me muevo primero 2 unidades hacia la izquierda, por eso es negativo. Tengo aquí el menos 2. Y desde allí tengo que bajar 8 unidades. Entonces, con la ayuda de la cuadrícula, voy bajando 8 unidades. Aquí me guío justamente con el valor en el eje Y. Y entonces, en esta ubicación, voy a tener el punto A de coordenadas menos 2, punto y coma, menos 8. Segundo punto, el punto B de coordenadas 0,0. ¿Qué significa eso? Que ese punto está ubicado en el origen, donde se cruzan los ejes coordenados. Entonces, este es el punto B de coordenadas 0,0. Y finalmente tengo el punto C de coordenadas 1, punto y coma, 4. Entonces, eso significa que desde el origen, primero me muevo una unidad hacia la derecha, cuento un puestito hacia la derecha, me ubico momentáneamente aquí. Y desde allí tengo que moverme 4 unidades hacia arriba. Con la ayuda entonces de la cuadrícula, cuento esas 4 unidades hacia arriba, me apoyo entonces con el eje vertical y en esta ubicación está el punto C, repito, de coordenadas 1 en X y 4 en Y. Ubicados estos puntos, lo que tengo que verificar es que haya una sola recta que atraviese
esos puntos. Puedes darte cuenta que después de hacer este proceso hay una sola recta que atraviesa estos 3 puntos y entonces esta recta es la representación gráfica de la ecuación y es igual a 4x. Es importante el siguiente detalle que te voy a comentar. Al principio te puse como referencia la estructura y igual a mx más b. En los 2 primeros ejercicios había el término con la letra X y había un valor que representaba el término independiente. Fíjate que en este caso no hay ese término y es cuando nosotros podemos considerar que la ecuación puede estar escrita de esta manera. Como y es igual a 4x más 0. Es como que la letra B está sustituida por el valor de 0. ¿Sí? Entonces lo puedes ver desde esa perspectiva y fíjate en este detalle. Las ecuaciones que tienen este tipo de estructura, cuando no hay la letra B o la letra B vendría a ser reemplazada por el valor de 0, cuando tú graficas estas ecuaciones, estas siempre van a pasar por el origen, por el punto de coordenadas 0, 0. En los 2 primeros ejercicios esto no ocurrió porque el valor de B fue diferente de 0. Ese es un detalle que lo puedes siempre tomar en cuenta. Bueno, en todo caso hemos logrado la representación gráfica de esta ecuación en el plano cartesiano a través de esta línea recta. Analicemos este cuarto y último ejemplo. Tengo la ecuación y igual a menos 1/5 x. Entonces, nuevamente, esta ecuación tiene la estructura en la cual la letra y está solita en un lado de la ecuación y en el otro lado de la ecuación tengo el término con la letra x y en este caso no tengo el término independiente o, según lo que expliqué anteriormente, esto equivaldría a tener así, menos 1/5 x más 0. Recuerda que también lo puedes analizar de esta forma si tomas como referencia esta estructura, y igual a mx más b, que es con la cual nos estamos guiando. Cuando solamente tengo el término con la letra x, es como que esta letra b está sustituida por el valor de 0. Realmente esto no nos va a afectar en nuestro proceso. Bueno, voy a borrar esto, no es necesario ponerlo así, lo podemos tomar en cuenta. Entonces, considerando esta estructura donde está despejada la letra y, entonces lo más conveniente desde mi punto de vista es armar una tabla de valores, ¿sí? Como la que estoy haciendo aquí, ya sea en forma vertical o en forma horizontal, como tú te acomodes. Pero repito aquí, y una vez más, la clave está en asignar valores a la letra X, no a la letra Y. Fíjate que en todos estos ejemplos lo que siempre he hecho es asignar valores a la letra X, por lo que está despejada la letra Y. Si yo aquí sustituyo la X por un determinado valor, simplemente resuelvo esta operación y con eso encuentro el valor para la letra Y. Esa es la ventaja de tener esta estructura. Bien, ahora, ¿qué valores le voy a dar a X? Aquí debo tener un poquito de cuidado porque observo que el coeficiente de x es este número, menos 1/5. Entonces tengo una multiplicación, menos 1/5 por x. A x, si le puedo dar cualquier valor, podría tener algún caso en el que trabaje con decimales. Y eso obviamente me va a dificultar un poquito el cálculo y eso también me puede dificultar la graficación en el plano cartesiano para ser lo más preciso posible. ¿Qué es lo más conveniente? Buscar valores para x que logren simplificar a este 5. En otras palabras, trabajemos con valores que sean múltiplos de 5. Eso es lo que nos va a facilitar el trabajo. Entonces, ¿qué tal si a x le asigno los siguientes valores? Un negativo que sea el menos 5, el 0 siempre me ayuda, y ¿qué tal un valor positivo que sea el 10? Perfecto. Entonces, en este caso, como estoy trabajando con una fracción, voy a hacer el trabajo escrito, no lo voy a hacer mentalmente. Tú también lo puedes hacer ya directamente en forma mental. Entonces, primer caso, cuando x es igual a menos 5. La pregunta es, cuando x toma este valor, ¿qué valor entonces toma y? Simplemente lo que hago es tomar la ecuación y sustituir la x por el valor que yo le he asignado o el valor que tú le hayas asignado. Entonces tendré aquí menos 1/5 por x, es decir, esto por menos 5. Yo ocupo el paréntesis para indicar multiplicación, no importa la simbología que ocupes, mientras indiques que es una multiplicación. ¿Cuál será el resultado de esta operación? Mira, por ley de signos, menos por menos da más.
Bueno, no es necesario poner ese más, lo pongo para hacer énfasis en esto. Y al momento que tengo esta multiplicación, pues lo más fácil, simplificar el 5 con el 5. Recuerda que esa simplificación nos da 1 y por lo tanto el resultado final, ¿cuánto es? 1 por 1, 1. Entonces y es igual a 1 y ese 1 lo coloco aquí en la tabla. En conclusión, cuando x vale menos 5, y vale 1. Segundo caso, cuando x vale 0. Bueno, aquí tal vez no es necesario hacer el proceso escrito, porque si a esta x le reemplazo por 0, menos un quinto por 0, todo número multiplicado por 0, es igual a 0. Y ya te puedes dar cuenta que este punto de coordenadas 0, 0 significa que nuestra recta va a pasar por el origen del plano cartesiano. Y el cálculo que sí lo voy a hacer por escrito es cuando x es igual a 10. Entonces, para este valor quiero averiguar cuál sería su respectivo valor para y. Para ello ocupo la ecuación y reemplazo. Tengo y es igual a menos un quinto por x. ¿Pero cuánto vale x ahora? 10. Entonces, esto por 10. Yo lo pongo entre paréntesis. Hago el cálculo. ¿Y a qué va a ser igual? Como tengo una multiplicación, ley de signos, menos por más es menos. Y al momento de multiplicar, puedo simplificar. La quinta de 5, 1, la quinta de 10, 2. Y 1 por 2 es 2. Entonces el resultado final es menos 2. Y ese menos 2 lo ubico aquí en mi tabla. Y ya entonces tengo 3 parejas de números, lo cual me indica que tengo 3 puntos que puedo ubicar en el plano cartesiano. Y yo les voy a dar estos nombres como normalmente lo hago. Un punto A de coordenadas, menos 5 en X y 1 en Y. Tengo un punto B de coordenadas 0 en X, 0 en Y. Y tengo un punto C de coordenadas 10 en X y menos 2 en Y. Y el siguiente paso entonces es dibujar un plano cartesiano para ubicar estos puntos. En este plano cartesiano he utilizado escalas de acuerdo a los valores que tengo en estos puntos. Para el eje X estoy ocupando una escala que va de 5 en 5. Por ejemplo, cada 2 cuadraditos de separación tengo 5 unidades. Por eso mi escala va de 5 en 5. Mira, 5, 10, 15. Y si esa escala la ocupé para los valores positivos de X, la misma escala tengo que ocupar para los valores negativos. Ya no puedo cambiar esa escala. Por eso, hacia la parte izquierda, cada 2 cuadraditos tengo separaciones que van de 5 en 5 y por eso va aquí menos 5, menos 10, menos 15. Esto de acuerdo a los valores que tengo que graficar en el plano cartesiano. En cambio que para el eje Y no necesito esa escala, necesito una escala de 1 en 1, que es lo que más me conviene. Y por ejemplo, hacia la parte positiva del eje Y, cada 2 cuadraditos he decidido que haya una separación. Entonces eso significa que aquí la escala va de 1 en 1. No necesito una escala de 5 en 5 como en el eje X. En cambio en el eje Y necesito otra escala, 1, 2, 3. Y esta escala que ocupé para los valores positivos, tengo que ocupar para los valores negativos. Esto sí es importante. Entonces mira, este es un ejemplo en el cual las escalas pueden variar de acuerdo a la necesidad que tengo de ubicar los puntos en el plano cartesiano. Bien, entonces empiezo. Punto A, coordenadas menos 5 y 1. Entonces menos 5 en X. ¿Qué significa? Que desde el origen me muevo 5 unidades hacia la izquierda y por lo tanto estaré ubicado en esta posición momentáneamente. Y a partir de aquí tengo que moverme un puesto hacia arriba. Entonces con la ayuda de la cuadrícula sé que aquí he subido una unidad, me apoyo con la parte vertical y entonces aquí tengo ubicado el punto A. Este tiene coordenadas menos 5 con 1. Perfecto. Segundo punto, el punto B de coordenadas 0 con 0. Ese es el punto de origen. Aquí tengo el punto B de coordenadas 0 con 0. Es donde se cruzan las dos rectas, los dos ejes cartesianos. Y el punto C, coordenadas 10 con menos 2. 10 en X, ¿qué significa? Que desde el origen tengo que moverme 10 unidades hacia la derecha. De acuerdo a la escala, aquí están 10 unidades. Momentáneamente me quedo allí. Y a partir de esa posición tengo que bajar 2 unidades. Por eso tengo un valor negativo. Con la ayuda de la cuadrícula, entonces,
bajo 2 unidades de acuerdo a la escala que estoy trabajando. Por eso me apoyo con los valores también del eje vertical. Y en este punto, entonces tengo ubicado el punto C de coordenadas 10 en X menos 2 en Y. Y lo que voy a verificar ahora es que haya una sola recta que atraviese esos 3 puntos. Como puedes observar, hay una sola recta que atraviesa los 3 puntos que fueron obtenidos en nuestra tabla y por lo tanto, esta recta de aquí es la representación gráfica de la ecuación y igual a menos un quinto X. Entonces, esta es justamente la representación gráfica de una ecuación lineal de primer grado, ¿sí? Con 2 incógnitas o 2 variables. La conclusión final de esto es que toda ecuación de primer grado o ecuación lineal que tenga 2 incógnitas o 2 variables tiene una representación gráfica en el plano cartesiano que es a través de una línea recta. No es una curva, no es una parábola, no es un círculo, no. Es una sola línea recta. En estos casos particulares que hemos visto en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4, en donde el valor del término independiente vendría a ser 0, tiene la particularidad de que la recta siempre va a pasar por el origen. Cuando tengamos un valor diferente de 0 como término independiente, esas rectas en cambio nunca van a pasar por el origen. Son algunos detalles, algunas conclusiones que podemos obtener después de hacer este análisis de la graficación de ecuaciones lineales o de primer grado que tienen 2 incógnitas.